nombre de Jesús, gracias por esta gente tan preciosa, por los hermanos en la fe, por los amigos, por todos los que nos visitan aquí hoy. Gracias porque tú tienes pensamientos de paz y de bien para con nosotros y no de mal. Amén, en el nombre de Jesús. Qué bendición teneros aquí, bienvenidos todos. ¿Será que hay alguien que es la primera vez que hoy nos visita? ¿Será que hay alguien aquí que hoy viene? Muy bien, pues bienvenidos. Muy bien. Qué bueno, y algunos hace muy poquito, ¿verdad? Tenerme paciencia, esta garganta es diésel, va tomando, le cuesta días y días y días, pero va tomando su lugar. Qué bendición todo lo recibido la semana anterior, ¿verdad? Oh, Dios es fiel. Mira cómo Dios está hablando en la línea hace un momento. Y está diciendo aprovechar, sed graneros, porque esto va a hacer falta después. Que no te pilles sin aceite, que no te pilles sin grano. Repito, no es solo para sentirnos un poco mejor y aliviar nuestros problemas, lo que estamos escuchando aquí cuando venimos, sino es por el gran propósito del Rey de Reyes, el Señor, el dueño de la viña de esta tierra, que quiere que entremos en sus labores, si queremos. No solo es para nosotros, sino para los demás también. Qué bendición que también se empezó a hablar de distintas generaciones al mismo tiempo. ¿Te acuerdas? Estos estaban reclamando la montaña, dame mi montaña. Los que estaban aquí, ¿qué estaban reclamando? Dame las fuentes. Si no hay montaña, no hay fuentes. Así que todos a la vez pedimos, todas las generaciones. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! A principios de año sentimos la fuerte necesidad de que para construir iglesia también era necesario hablar de la conexión entre generaciones, de la conexión intergeneracional de ellas, de lo que producen las generaciones, de lo que pueden aportarse unas a otras, y es por eso, es de ahí que hoy iniciamos esta serie llamada Iglesia Intergeneracional, porque Dios es un Dios generacional. ¿Puedes recordar esto y repetirlo conmigo? Dios es un Dios generacional. Dios generacional, repítelo. Dios generacional. Amó a las generaciones y las creó. Y qué bueno que tienes seguramente alguien de otra generación muy cerca. Si no lo tienes a la izquierda, lo tienes a la derecha, si no detrás. ¿Puedes saludarlo? Decirle que Dios te bendiga hoy. Vamos a recibir juntos. No le digáis a vuestro cónyuge que es de otra generación, es de la misma. Pero le puedes saludar también. Entonces, es muy importante, es bueno que nos preguntemos ¿qué es una generación? ¿Cómo se relaciona una generación con otra? ¿Qué puede aportar una generación a la otra? Y sobre todo, ¿qué dice Dios de todo esto? ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja? Cuando hablamos de generación, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una generación? Una misma generación la forma un grupo de personas que han nacido en los mismos años o incluso en décadas muy cercanas. Por lo tanto, han recibido las mismas influencias en educación o similares, han recibido
los mismos hechos históricos han vivido conjuntamente las grandes crisis, han recibido su cultura similar y por lo tanto al recibir todo ese tipo de influencias se comportan de una manera parecida, similar. Es verdad que cada individuo, cada uno de nosotros somos distintos, ¿sí? No hace falta ni que digamos nada, solo mirarnos y ya nos conocemos, ya sabemos que somos distintos, pero cada generación, cuando ha nacido en un mismo grupo, en una misma época, tiene muchas cosas en común. ¿Por qué? Porque tiene muchas expectativas, las mismas expectativas. Tiene unas demandas parecidas, tiene unas costumbres similares. Tiene unos gustos en general parecidos, no solamente en música, en muchas cosas. Entonces, una pregunta importante: ¿cómo opera Dios generacionalmente? Vamos a leer juntos Mateo 20, capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Dice Jesús así: porque el reino de los cielos, es decir, el sistema de Dios, todo lo que tiene que ver con Él, con sus estatutos, con sus directrices, con su gran amor, con todo lo que tiene para nosotros, todo el sistema que no está solo en el cielo, sino que puede habitar en medio nuestro el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Jesús lo prometió. El reino de los cielos habita donde un corazón, cualquier corazón, le abre paso. Ahí gobierna Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, que era la paga de ese momento cuando Jesús hablaba, volvemos atrás, los envió a su viña. Ese era el acuerdo. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros hombres que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Está saliendo varias veces a contratar. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otro grupo, que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí? Tranquila, no corras. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también a vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los últimos contratados que trabajaron muy poco tiempo, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, los que trabajaron más tiempo, murmuraban. ¿Alguien sabe lo que es murmurar? Contra el padre de familia, diciendo: estos últimos, estos postreros, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Ese fue el acuerdo. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Quiero, porque ¿estaba pagando el trabajador? El trabajador no es el que pagaba el dueño y quería hacer eso. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¡Wow!
Gracias, Señor, por tu enseñanza. El padre de familia, representando a Dios mismo, salió a contratar para su viña obreros para trabajar a distintas horas del día. Escuché a un pastor llamado Fernando Díaz hablar sobre algunas cosas de estas que yo también quiero rescatar, puesto que algunas cosas tomo, yo quiero nombrarlo para honrarlo también. Se equiparan estas horas del día, atención, de esta parábola o historia de Mateo, a las diferentes épocas o edades de la humanidad, horas del día. ¿Sí? El Padre que representa a Dios mismo en esta parábola, representa a Dios mismo, para cada temporada ha salido a llamar a distintos obreros para realizar sus labores. ¿Cuáles son sus labores? Las que en esta mañana también te se presentan a ti, que son trabajar en la tierra, en la viña de esta tierra, de este planeta, con toda la humanidad, trabajar ofreciendo todo su mensaje, todo el evangelio que tiene que ver con sanidad, con restauración, con orden para tener bendición y sanidad. Tiene que ver con establecer todo su reino, tiene que ver con reconectar al ser humano, a cada hombre, cada mujer, con Dios mismo. Esas son sus labores. Y continuamente trabajar sobre esto. Hay históricamente algún ejemplo, y es que la iglesia del siglo I, de los primeros 100 años, es el resultado de la respuesta de esa generación al evangelio en ese momento. Era la mejor generación que podía haber en ese momento. Y como respondieron ellos, así se formó la iglesia en el siglo I. Y nada tiene que ver con la iglesia del siglo II, III o IV. Esa generación que vivió todo el momento histórico que vivió Jesús y los que vinieron justo después, que vivió toda la persecución de Roma, que vivió todo el lío, el desenfreno moral, todo lo que hoy en día en algunos aspectos igual, y la forma social de vivirlo, etcétera, todos ellos, los que nacieron en los primeros 100 años, lo vivieron. Y muchos aceptaron el evangelio, y era la generación adecuada para ese momento. Dando un gran salto en el siglo XVI, Lutero y sus contemporáneos no se conformaron a cómo estaba la iglesia oficial, esa iglesia que nació en el siglo I, pero que se fue también deformando, durmiendo y aceptando cosas que según la palabra de Dios no se podían aceptar. Así que Lutero y unos contemporáneos se levantaron para hacer un primer movimiento de cambio, de reforma. Y todos ellos no se conformaron a que la salvación hubiera que comprarla por dinero, ni que se consiguiera con obras, porque ellos vieron que la palabra de Dios decía que era por fe y que el mérito era de Jesucristo y que solo había que creerlo. Evidentemente esa fe llevaba unas obras, pero no se conformaban a tanta idolatría y a tantas cosas que vivieron en ese momento y se levantaron. Y así nació la Reforma. Y nosotros, en parte, somos resultado de esa reforma, de esa primera reforma. Claro que después vinieron muchas otras reformas, porque se quedó hasta ese momento, para nosotros corta, pero para ese momento era necesario. Y esa generación era la más adecuada para hacer eso. Si a mí me colocan con mi educación, con mi idea, con mis formas, con mi gusto, en la generación de la Reforma, primero que me da un patatús. Segundo que no entiendo nada y ni me hubieran entendido a mí. Cada generación está en su punto clave. Estas son pequeñas evidencias en la historia.
de que Dios a diferentes horas ha llamado a diferentes generaciones. Pero escucha bien, Dios también te llama a ti, porque perteneces a esta generación en el siglo XXI. Estamos solapados varias generaciones ahora mismo y aquí, pero pertenecemos más o menos a una época y Dios te llama, porque es un Dios generacional. A ti, a tu generación, para hacer un trabajo específico que nadie más puede hacer y que tus abuelos no podían hacer en ese momento. Dios lo hace así. ¿Sabes por qué? Porque ninguna hora es igual a otra. Repite conmigo, ninguna hora es igual a otra. Y ahora vas a verlo con un ejemplo. ¿Cuántos han estado en la ermita de Vinaroz, arriba? Campo, Monte Bajo, pero lo conocemos, ¿sí? El último fue Diego corriendo hasta la cruz. Ahí se grabó el vídeo que vimos la semana pasada. Desde la playa hasta la ermita sin parar, ¿eh? ¡Wow! Bien. Sitúate. Si te colocas allí en la cruz o en un punto de la ermita y no te mueves en todo el día de ese lugar, ¿qué va a ocurrir desde muy temprano? Muy temprano tú estás ahí y ¿qué ocurre? Ves colores rosados, ves salir anaranjados, ves el amanecer. Bien, los colores del amanecer son unos. Los árboles se ven de cierta forma. Los sonidos de los pájaros y otros animales son los que son. Si tú no te mueves en todo el día, a lo largo del día vas a ver ¿qué? Cambios. Si tú estás y permaneces ahí a las 12 del mediodía, los colores que tú viste no son los mismos. Vas a oír otros sonidos. De hecho, la fragancia, los olores son distintos. Pero es que si te mantienes por la tarde en el mismo lugar, vas a ver algo diferente. Los colores de las carrascas, de los árboles, de los pinos, la sombra, el reflejo, los verdes son distintos. Y si te quedas hasta la noche y estás de vigilia toda la noche, como alguna vez hicimos, incluso la gente que pasa a cada hora del día que sube a la ermita, vas a ver que van a subir ciclistas, vas a ver que va a subir gente que hace footing, va a subir otro tipo de gente, y por la noche, si sube alguien, yo no sé qué tipo de gente va a subir, pero a veces también sube la policía, etcétera. Cada hora del día, ¿sí? Y si nos vamos a la playa o al paseo, hay algunos aquí que tienen experiencia y se pasan todo el día en la playa en verano. De hecho, tienen hasta grupos de WhatsApp. Les salen aletas, escamas. El alcalde le dio la llave a mi suegra y a Carmen, la llave honorífica para abrir la playa por la mañana en verano, y ellas la cierran. A mitad mañana van, nadan, van hasta Mallorca, cogen unas ensaimadas y vuelven. Hay gente que le gusta mucho la playa. Pero si tú estás a las 9 de la mañana, los colores de la playa, del agua, son unos. Al mediodía son otros. Por la tarde es muy distinto. De hecho, no parece ni el mismo lugar. La gente que pasa, si pusiéramos una cámara rápida, es diferente. Así que todo cambia. Parece otro lugar según la hora del día. Todo cambia en cada hora. Esa es la razón por la que Dios salió a escuchar, a llamar en diferentes horas a distintas generaciones. Mira, ninguna generación es mejor que otra. Somos distintos. El momento que ha vivido, la cultura que recibe, cómo escribe, sus sonidos,
sus lenguajes, sus expresiones, sus retos, sus gustos son diferentes. Nada tiene que ver la generación de Moisés con la de los tiempos de Jesús, dentro del mismo Israel. Ni la forma de vestir tampoco, ni la cultura tampoco. Nada tiene que ver mi abuela, que nació en el siglo XIX, a finales de 1800, con mi madre. Nada tiene que ver mi madre, sus gustos, la forma incluso de entender el Evangelio, sus canciones, cómo conectaba con Dios, con las mías. Y resulta que nada tiene que ver con las de mis hijas. Ellas me lo recuerdan de vez en cuando. Y nada va a tener que ver con la de mis nietos. Esto es tremendo, ¿eh? Aunque convivamos juntos. Tenemos la tendencia de creer y hasta decir que lo nuestro es lo mejor y lo de la otra generación no. ¿Cuántos aquí han pensado o han dicho, la generación de mis padres y mis abuelos, mis padres, son unos anticuados? Sí, sí. Son unos anticuados, no entienden muchas cosas. Y a la vez decir la generación joven es muy inmadura. No sé qué va a pasar, no me gusta lo que hacen, ni lo que oyen, ni lo que viven. ¿Quieres ser sincero en esta mañana? ¿Cuántos han pensado esto? Por arriba y por abajo, ¿sí? Creyendo que somos lo mejor, que somos la creación de Dios, la generación especial. No hay ninguna como la nuestra. ¿Sabes qué? Voy a hacer, con la ayuda de Dios y vuestra paciencia, y con esta voz, una pequeña demostración. Nos trasladamos a décadas anteriores. Tenerme paciencia, sí, no tengo la voz bien. Mira, no solo nos trasladamos a décadas anteriores, sino a siglos anteriores. En la Reforma, cuando la Iglesia oficial estaba muy asentada y la Inquisición empezó a moverse, cuando Lutero y sus contemporáneos dijeron, esto no va bien, tenemos que volver a las fuentes, ellos compusieron himnos. Un himno en concreto que se llama todavía, Castillo fuerte es nuestro Dios. Y era como una defensa. Los himnos corrieron durante muchos años. Decir que nos gustan los himnos o que no nos gustan o que nos gusta más un estilo u otro es muy arriesgado porque los estilos Dios también los usa. En ese momento incluso algunos himnos fueron compuestos con melodías sacadas de las tabernas y los cantaron nuestros antepasados en la fe. Pero había tal devoción y pusieron tal letra que conectaban con Dios. Era su forma de conectar con su presencia, ¿sí? Y aunque el tono no sé si es el adecuado, pero ese himno al principio más o menos decía: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará de este trance agudo. Con furia y con afán, acúsanos, Satán. Y el himno continúa. Wow, es muy solemne, es poderoso. A mí me gusta escucharlos. De hecho, siempre animo al equipo de alabanza que por lo menos cada 2 años nos versionen algún himno. Pero ya me rindo y por lo menos que sea cada 5 años. Bien, este himno compuesto en el siglo XVI
mis padres todavía lo cantaban. De hecho, yo cuando era muy pequeñito, 7, 8 años, recuerdo haberlo cantado. ¿Sí? Dando un gran salto, en la década de los años 50, 40, 50, los himnos propios de la generación de mis padres eran, entre ellos, algo así. Hay uno que dice: a combatir resuena la potente voz del Rey de Reyes, que llamando está sin desmayar. Seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé fiel soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Mira por ahí cómo cantan. Él con su gracia me sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Aleluya. ¿Cómo eran algunos himnos? Eran marchas militares, porque en la época era frecuente todo eso. No solo aquí en España por el tema del régimen que había, sino era frecuente en muchos países. Y ellos conectaban con Dios, era un tiempo, la forma de entender iglesia, las necesidades no eran exactamente las mismas que ahora. Por ejemplo, la prédica dominical era lo más importante. Apenas había consejería, no había otro tipo de cosas, no habían otro tipo de acciones. Era todo más espontáneo, personal y de buena fe. No se preparaban tanto en algunas cosas, pero era adecuado, suficiente para ese momento. Claro, siendo pequeño en la iglesia, yo todavía cantaba, este era mi himno favorito. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Y así, aleluya. Lo canté tantas veces, yo quiero trabajar por el Señor, que ahora el trabajo me sale por las orejas. Además, era como muy democrático en esa época y se permitía, igual que en las emisoras, que los hermanos pidieran un himno. Himno 365, himno 400, entonces todos lo cantábamos. Y yo siempre pedía este himno. Y alguno me miraba así. Hubo una hermana que me dijo: escolta, xiquet, no el pots cantar a casa teua? Escucha, muchacho, ¿no puedes cantarlo un poco más en tu casa, que lo tenemos que cantar aquí todos los domingos? Wow. Luego empezaron los coros. Mis padres solamente cantaban himnos prácticamente. Muy al final de su vida es que conocieron los coros. La generación de mis suegros ya cantaron más coros. Y coros de avivamiento. Se conoció todo eso. Ahora mismo en muchas iglesias todavía se canta este, que conocéis, que es: Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Pablo y Silas, y sigue. Aleluya.
Luego vinieron otro tipo de coros que parecían, wow, esto es lo más. Y cada generación conectaba con Dios. De hecho, ahora sentíamos algo de presencia de Dios, más allá de la anécdota o de que a algunos les parece gracioso el ritmo, un poquito antiguo, etc. Pero cada generación consigue conectar. Entonces, ya en época que fuimos creciendo, vino una revolución tremenda. Un hermano que al principio tenía bigotito y todo, llamado Marcos Witt, empezó a revolucionar, Dios le usó, después vinieron otros hermanos con él, Alvarado y muchos más, y aquello fue tremendo, porque era desconocido para nosotros. Y de hecho, una de las, cuando llevamos Eva y yo la alabanza en la iglesia, una canción, un coro que me pareció muy revolucionario y me emocionaba porque digo, wow, esto es muy moderno, esto es muy chulo, esto es rock sinfónico, esto es... Claro. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, oh no, Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Y dice, dame una caña de pescar, dame una caña de pescar. Quita tú mis ojos del pecado, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear, Señor, hazme un radical. Amén. Otro día más que no veas lo que me ha costado desempolvar la guitarra, que estoy muy oxidado. Hace ya, por muchos años que llevara la alabanza, más de 15, entre 15 y 20, después ya dije, ya. Y otros vinieron. Pero mira qué importante, qué bueno saber que es posible conectar con Dios de distintas formas. Y esta era nuestra oración. Señor, ayúdanos a ser radicales, queremos ser radicales. Después supimos que radicales de raíz, es decir, bien arraigado, no con mezclas. Pero atención, esto es muy importante. Ninguna generación es mejor que otra. Es rico lo que Dios ha hecho, porque ha llamado a cada uno en su momento, distintas horas del día. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Por supuesto, cada uno tiene sus canciones favoritas y demás, pero eran los movimientos generales. Después ya vino Ingrid Rosario y todo lo demás hasta llegar a nuestros días. Cuando yo era jovencito, que lo fui, no había pues ni Bethel Music, ni Elevation Worship, ni Planet Checkers, ni todo lo que hay ahora. Hilson, etc. ¿Qué pasa? Que incluso a la generación de los que llevan la alabanza, de los mayores de la alabanza, los más jovencitos de la alabanza ya tienen otros gustos y otro tipo de música, quizá más electrónica, etc. Todo va cambiando. Antes nos gustaba mucho y nos movíamos mucho con danza hebrea, ¿sí? Mi esposa y yo teníamos hasta una bandera de Israel en cada habitación, teníamos versículos, alabábamos al Señor danzando, etc. Y en la iglesia también. Ahora, ¿qué ocurre? Como decía la hermana Nancy, ahora esta generación da botes como los Masái. En general, ¿verdad? Cada uno se expresa como quiere, pero va cambiando.
Mira, escucha algo importante. Somos la parte de un todo. ¿Puedes repetirlo? Somos la parte de un todo. Somos la parte de una gran labor en el arado del campo de la tierra. Al hilo de esto, algunas promesas de Dios fueron recibidas por una generación y no vieron su cumplimiento, solo recibieron la promesa. Y el cumplimiento la recibieron generaciones después. En el caso, mira, Génesis 15, dice en el versículo 13, se le dijo a Abraham, se le profetizó esto. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Wow. Después dice más también, a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y en Éxodo 12 se cumplió, porque todas las generaciones de Israel salieron por sus generaciones y fueron libres. En el tiempo de Moisés, ¿cuántos años después? Entre 700 y 800 años después se cumple esa promesa. Así que podemos recibir promesas y trabajar en el arado y otra generación cosecharlo. Ni siquiera ser nosotros directamente. Esto me parece grandioso, emocionante. ¿Recuerdas que hace mucho tiempo hablamos de la migración de las mariposas monarca? Las mariposas monarca, esas tan llamativas, amarillas y negras, hacen una emigración, creo que es desde México hasta Canadá, y ni siquiera la misma mariposa puede alcanzar el final. Hacen falta 4 generaciones para completar el ciclo. 4 generaciones. Pero si las primeras generaciones no hacen el primer vuelo, no depositan huevos y no están ahí, las siguientes generaciones no existen. ¿Comprendes esto? Mira, nosotros no conocimos una generación aquí que seguramente oró, lloró y pidió al Señor que el Evangelio viniera a España y viniera a esta zona mediterránea también. No la conocimos, no hay mucha constancia en esta zona en concreto. La generación de mis abuelos sí, sé de otras zonas. Pero eso existió, alguien debió orar, porque después conocemos la generación de nuestros padres. Mi padre con otros hermanos abrieron camino en el arado en este territorio. La generación de mis suegros, Paco y Paqui, ellos abrieron camino, aquí no había iglesia. Abrían su casa, sin horario, sin problema, para que se hicieran reuniones. Hablaban del Señor e invitaban amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa generación abrió brecha, oró y están empezando a ver frutos inimaginables en ese momento. Gloria a Dios. Nosotros después entramos en esos arados y junto con otros hermanos se abrió brecha. ¿Conocéis la historia? Y también estuvimos no solamente en la antigua iglesia, sino en todo lo que es una iglesia. Unas pocas familias discipulando, animando, aprendiendo, con errores y aciertos, pero abriendo brecha. Y después nos sigue otra generación. ¿Dónde llegará? ¿Cómo cosechará? Bien, lo sabe. Seguramente veremos algunas cosas ya. Bien, de todo esto hay que saber que es un proyecto espiritual mayor que nosotros, mayor que nuestra propia generación. ¿Entiendes esto? Y es un gozo celebrar, compartir, dar testimonio incluso de las cosas alcanzadas. El Salmo 145 dice, generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías. Joel dice, contaréis a vuestros hijos y vuestras hijas y a la otra generación. En Josué se ordena que se levanten piedras para
el paso del Jordán que se acababa de hacer, pasaron el río Jordán en seco, y dice, levantar piedras, porque cuando vuestros hijos pregunten qué son esas piedras, vosotros les contaréis de las maravillas y el poder de Dios. Entonces hay que dar testimonio, hay que contar, hay que celebrar, aleluya. Y también, además, una vez celebrado, una vez lo conoce, qué bueno sería que las generaciones jóvenes pudieran escuchar a las generaciones mayores como Dios hizo en su momento. Y eso ha sido el inicio de lo que hoy vivimos. Amén. Y también no detenernos en eso solamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es creativo y sigue avanzando. No se le puede parar. El Espíritu sigue haciendo cosas, sigue derramando vino nuevo. Aleluya. No sería nada bueno esa tendencia que tenemos, ¿verdad? A querer poner punto y final, a pensar mi estructura, tal como lo tenemos estructurado ahora todo, la forma de funcionar de la iglesia, la manera de hacer, de decir, de predicar, es la que hay que tener siempre, porque sentimos que funciona, y aplicarla para siempre y a las nuevas generaciones. No sería nada bueno, porque eso es poner al vino nuevo, seguir manteniendo un odre viejo. El Espíritu de Dios quiere seguir avanzando, es creativo. La hermana Nancy nos compartía, viniendo en uno de los viajes, de los momentos que estuvimos hablando, dice, de verdad confirmo que siento muy fuertemente que Dios va a derramarse mucho en estas iglesias, en esta iglesia, en Amposta, en Tortosa, en estos lugares. Se oye, hay evidencias, la cosecha viene, el avivamiento viene de una forma no conocida. Será más fácil hablar del Señor. Muchos de vosotros, vais a orar por enfermos, serán sanados, hablaréis del Señor, atenderéis en todos los aspectos con misericordia. Habrá abundancia, más abundancia de todo. No habrá que empujar a nadie, todo el mundo buscará con más facilidad, con más deseo a Dios. Esos son síntomas de avivamiento, características de avivamiento. Dice, pero es muy importante tener en cuenta que es como cuando una criatura nace. El bebé está envuelto en una bolsa de protección, ¿sí? Esa bolsa que en el momento del nacimiento finalmente tiene que romperse, porque si no se va a ahogar. La estructura, lo que hemos vivido, lo que ha sido bueno para otras generaciones, ahora no hay por qué aplicarlo a este tiempo, porque es como seguir manteniendo al bebé dentro de la bolsa. Así que gracias a Dios por lo que se hizo, lo celebramos y queremos escuchar testimonios, pero Dios tiene más. Amén. Es posible honrar sin idolatrar el pasado. ¿Cuántos entienden esto? Es necesario para que Dios siga desplegándose. Ahora, lo más gozoso es saber que la experiencia de todas las generaciones es ver la fidelidad de Dios. De generación a generación es tu verdad. ¿Y sabes qué? Hay un dueño. Hay un dueño. Él salió a contratar para su viña. Y es su cosecha. Y tu actitud y tu comportamiento es muy importante. Es muy diferente si te sientes dueño de la viña o de parte de la viña o de los dones y las gracias, los talentos que Dios te ha dado, si tienes gracia para evangelizar, si tienes gracia para enseñar, si Dios te usa en palabra profética de una forma abundante, si crees que tú eres dueño de eso, se va a acabar todo, ¿eh? El grifo se cierra, porque no somos dueños. Hay un dueño y todo está dispuesto para sus labores. Aleluya. ¿Qué vas a hacer con tu gracia específica?
Ahora quiero acabar con un punto. En Deuteronomio, Moisés le dice a Josué que estas palabras, todo el consejo de Dios, las hablarás a tus hijos cuando camines en el camino, por la noche, al sentarte, al levantarte, al comer, cuando vayas de viaje. Es decir, transmite todo a tus generaciones alrededor. Entonces tú lees esto y dices, ok, entonces Biblia escrita por todas partes. Que está bien, podemos poner fragmentos de la palabra de Dios en nuestras propias casas. Pero el punto es que tienes que conectar. Hay que hacer todo lo necesario, envolver todo lo necesario para que ese tesoro, que es la palabra de Dios viva, fructifique y dé semilla en esta generación. A esta generación, como ejemplo, yo no puedo pedirle que esté todo el día con la Biblia de papel. ¿Por qué? Porque es una generación muy visual y necesita mucha ayuda visual. Los principios bíblicos y del reino no pueden cambiar, no deben cambiar. Si vas a una iglesia o sabes de algún lugar donde cambian los principios de Dios radicalmente, sal corriendo, porque Dios no respalda eso. Los principios no pueden ni deben cambiar. Por ejemplo, que estamos necesitados y necesitamos arrepentirnos, pero las formas deben cambiar. No es que pueden cambiar, es que deben cambiar, porque si no, no se entienden. ¿Quién entiende que Dios nos libró del oprobio de Egipto? Solamente algunos que han estudiado un poco más o son profesores de lengua. ¿Qué es el oprobio? Pues lo pone la Reina Valera. Es vergüenza. Dios nos quiere librar de la vergüenza que pasamos en el mundo, en Egipto. Bien, a esta generación, incluso a nosotros, ese lenguaje de los años 50 ya no es útil. No nos burlamos, no lo despreciamos, pero no es la herramienta, ¿sí? Por eso necesitamos versiones actualizadas. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta generación no funciona con Facebook prácticamente, sino solamente con Instagram y algo más? Porque es una plataforma muy visual, ¿sí? Fotos, imágenes, frases cortas y ya. Por eso yo solamente tengo Instagram. ¿Es verdad? Mira, necesitamos lo mejor de cada generación. Y gracias, Señor, porque estamos entrelazados. Aquí hay gente mayor de 60 años y aquí hay gente con 12 años ahora mismo. Aquí hay varias generaciones. Dios mediante, muy pronto se va a hablar de lo que aporta cada generación a otra y va a ser muy bueno. Solamente en general, quiero decir que mucha sabiduría acumulada de las generaciones veteranas es útil y las generaciones jóvenes podrían recibirla. Hay que tener empatía, hay que acercarse, no con superioridad, y hay que tener la humildad para recibirlo. Pero es que la generación joven tiene mucho vigor, mucha fuerza. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, a pesar de mi temperamento más tranquilito, quería levantar la iglesia patas arriba y hacer un montón de cosas. Y más o menos empezaron a hacer, gracias a nuestra generación, cosas que no se hacían. La fuerza, el vigor de la nueva generación la necesitamos, los mayores. La veteranía, la parte de la sabiduría, cuidado, la generación joven tiene sabiduría también, ¿eh? Ya depende de cada uno, de su madurez, pero la tiene. Así que fuerza y dirección. No hizo así Roboam, el hijo de Salomón,
en el principio de su reinado, solo quiso escuchar el consejo de los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, claro, él preguntó, ¿qué haré para estar más cerca del pueblo, para gobernarlo? Y los jóvenes, los ancianos primero le aconsejaron, tu padre Salomón les puso algunos impuestos, libéralos, que tengan menos impuestos, estarás muy cerca de tu pueblo, conectarás con ellos. Pero él quiso también escuchar el consejo de su generación, de los jóvenes, y los jóvenes le dijeron, tu dedo meñique es más grande que los lomos de tu padre. No solo mantén los impuestos, pon más impuestos para que sepan que tú eres el rey. ¿Qué pasó? Perdió el reinado, perdió la nación se dividió. Escuchar, tener en cuenta la fuerza y tener en cuenta la dirección al mismo tiempo es tan bueno. Queridos, Dios nos ha puesto unidos por algo. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar? Acabo con esto. Pues por el orgullo también. No querer abandonar nuestra posición, creer que lo nuestro es lo mejor, querer controlar. La humildad, que es justo lo contrario al orgullo, se acerca, conecta con la esencia del corazón. Si Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos, ¿qué entiendes por eso? ¿Por qué nos cuesta tanto conectar a veces? Por prejuicios, opiniones preconcebidas, creyendo que eso no funcionará, creyendo que esta persona es muy antigua, creyendo que es demasiado joven y no tendrá nada que aportar. ¿Por qué nos cuesta tanto conectar? Quizá por amarguras del pasado que bloquean las conexiones. Pero es maravilloso que Dios nos ha unido. Este es un proyecto común. Repite conmigo, iglesia generacional. Y como dice Malaquías también, el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Gloria a Dios. Quiero orar con vosotros. Y estoy entusiasmado con el reto que os vamos a plantear a continuación. Os va a encantar. Va a ser precioso. Vamos a dejar de tener solamente teoría, sino que vamos a vivir la práctica en esta iglesia. Aleluya. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta preciosa gente, por su atención, por su corazón. Realmente muchos quieren hacerlo bien, quieren conocerte, quieren ser más libres ellos mismos, pero no solamente van a mirarse a ellos, sino que van a dejar de estar tan pendientes de ellos mismos y van a tratar de ayudar a otros y a otras generaciones. Señor, síguenos hablando en este tiempo, en esta serie de la bendición de las generaciones, porque así lo has querido tú. Gracias porque hay tiempo, porque el que tiene 70 años no tiene que decir ya terminé, sino que tú has dicho estos días también que volverás a llenar sus casas, que volverás a traer palabra, bendición a través de sus corazones, de sus palabras, de sus acciones. Gracias, Señor, por la fuerza, el vigor de las nuevas generaciones. Ayúdales también a tener la humildad de recibir para que no tengan que sufrir innecesariamente. Gracias, Señor, que tú nos unes y estás haciendo de este un gran pueblo. Gracias, Señor, por ellos, porque veo tu bendición en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, por la bendición a través de Uriel para mi vida.
Pero mira, su padre, que es de mi misma generación, Javier, también me ha bendecido, me bendice y me bendecirá durante muchos años. ¿Tú crees que no me bendice Satur cada domingo cuando procura no irse sin saludarme y animarme? ¿Tú crees que no me bendice saber que tengo unos suegros que oran por mí continuamente y por la iglesia? ¿Tú crees que no me bendice ver a los jovencitos y que no me bendice verles a todos ellos sabiendo lo que hacen? Ya no hay que empujarles para orar, ya buscan sus tiempos, ya buscan su forma, ya buscan su lenguaje, pero Dios está ahí, eso es lo que importa. Amén. Vamos a explicaros, Eva, ayúdame, vamos a explicaros un reto que hemos concebido para todos vosotros. Y es emocionante y lo vamos a poner en práctica muy pronto. Sí, vamos a ver, este es un reto donde estamos todos incluidos. Así que dile al que está al lado, ¿estás incluido? ¿Contamos contigo? El reto es el siguiente. Queremos que durante esta serie, que va a durar varias semanas, vivamos algo especial, algo auténtico. Pero tenemos que organizarlo bien porque somos mucha gente. Entonces, la próxima semana, cuando lleguéis, vais a encontrar en vuestro asiento un papelito. Y ese papelito es muy importante que cada uno lo pueda rellenar. ¿Por qué? Porque vamos a intentar organizar unas comidas intergeneracionales. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que van a haber unos anfitriones. Y hemos pensado que esos anfitriones estén entre los 30 y los 60 años. Si tú tienes entre 30 y 60 años, te invitamos a que seas un anfitrión. Eso significa que tú vas a poner tu casa donde van a venir ese día o esa noche que tú elijas varios jóvenes y varias personas mayores. ¡Guau! ¡Guau! Esto pinta bien, ¿a que sí? Pinta muy bien. Todo lo tenemos que organizar. Entonces pedimos que tú el próximo domingo, cuando llegues, rellenes el papelito y ya verás que van a haber varias preguntas, desde tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono. Y tú ahí tienes que marcar si eres joven, menos de 30, más de 60 o estás en el medio y eres anfitrión. Y si eres anfitrión, es el papel para mí más importante, porque vas a abrir tu casa y yo sé que tu corazón. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Para qué? Para permitir esa conexión. Creo que puede ser un experimento muy loco, muy boom, pero que puede bendecir muchísimo a la iglesia. Si eres anfitrión, te vamos a preguntar cuánta gente cabe en tu casa. Si quieres invitar a 20 personas, genial. Si solo puedes a 4, perfecto también. Lo entendemos. No vamos a meter más gente, no te asustes, de la que tú puedas albergar. Y si por alguna cuestión no pudieras ser anfitrión, dilo, yo quiero participar, pero no puedo. Pero tiene que ser una causa muy importante, porque no queremos que te pierdas esta bendición. Esto es para todos los miembros de iglesia, pero si hoy tú nos estás visitando y quieres participar, nos alegrará contar contigo. Nos alegrará muchísimo que tú formes parte de esto. Es más, ya queremos que formes parte de todo esto. Amén. Sí. Sí, claro. Quiero recalcar que los mayores de 60 son invitados, igual que los jóvenes. No quedan excluidos.
Los anfitriones son entre 30 y 60. Y los de 30 y 60 vamos a recibir en nuestra casa a las personas mayores de 60 y a los jóvenes. ¿Lo entendemos? Muy bien. Haremos una cena. Seguramente que a los jóvenes les invitaremos a aportar algo y a los mayores también. Porque, ¿para qué esto? Vete ya orando por este tiempo que va a ser brutal. Porque los jóvenes pueden hacer muchas preguntas, pero los mayores también. Es cuestión de conocerlos, de conectar. ¿Por qué no? De orar unos por otros. ¿Por qué no? De dar algún consejo interesante. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? ¿A quién le gusta la idea? ¡Ey! ¡Wow! Genial, contábamos contigo. Si tienes duda, después va a estar Orlando afuera para respondértelas todas. Es este varón.